vida le decimos bioinformática. Vamos a ver tres plataformas. De las tres plataformas, lo que yo quiero que ustedes entiendan es cuándo las van a utilizar, cómo la vamos a utilizar en esencia, es lo que me interesa. Y eso se basa en algo muy importante. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es el dogma central de la biología molecular? ¿Qué me dirían ustedes? A ver, primer ciclo, biología molecular. Perfecto, ¿no? Muy bien. Tenemos una replicación, tenemos una transición y tenemos una traducción. ¿Y quiénes van acá? ¿No? ADN, y proteína. Perfecto, muy bien. Entonces, en esencia, lo que nosotros tenemos que entender el día de hoy son el uso de secuencias. ¿Okay? Cuando yo digo secuencia, ¿a cuál de los tres me refiero? Hay una ADN, hay una ARN. ¿Alguien vota por proteínas? Proteínas las excluimos. Proteínas, muy bien. Porque cuando yo digo secuencias, pueden ser secuencias de nucleótidos o secuencia de aminoácidos. Entonces no descartemos a las proteínas. Puede ser cualquier tipo de secuencia. Pero ¿cuál es la que me va a interesar? Si estamos en genética humana ligada a la medicina, lo primero que yo tengo que entender es el gen. El gen. Y si hablamos de gen, ¿de cuál de los tres hablo? Obviamente, ¿no? Muy bien, atrás. Fuerte, gen. Eso es lo que yo tengo que entender. El gen inicialmente lo vamos a ver con una secuencia de nucleótidos. ¿Cuál es la diferencia nucleotídica entre el ADN y el ARN? Un cambio de base nitrogenada. Muy bien, ¿cuál es la diferencia? El uracilo con la gelatina. Ya, pero ¿cuál es cuál? El uracilo es el ARN y la tiamina es el ADN. Perfecto. Entonces, si ustedes en una prueba, una tarea, un examen, una pregunta de un docente les está hablando de secuencias que tienen ACTG, es ADN. Y si fuera ACUG, es ARN. ¿Y en proteínas, qué pongo? Cualquiera de los 20 aminoácidos, ¿no? Metionina, histidina, leucina, valina y todos los demás. ¿Se dan cuenta? Entonces yo ya tengo que enfocarme en eso. Ahora, yo les hago una pregunta. Si yo tengo un gen, cualquier gen, ¿este gen va a ser siempre igualito para todos o se diferencia el gen? Entonces, ¿en qué me refiero con se diferencia? ¿La secuencia de nucleótidos será siempre igual en todos los seres humanos o habrá variación? Claro, habrá variaciones, pero ¿será lo mismo decir variación que mutación? ¿O para ustedes hay una diferencia en ese aspecto? Y mientras van pensando, yo voy escribiendo acá. Porque lo que vamos a comenzar a hablar es de polimorfismo. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de polimorfismo y hablamos de mutación. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, volvemos a recapitular. Al unísono, salón. ¿Hay variaciones en el gen? ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, variaciones y algo. Entonces, si esa variación es normal en la población, no genera enfermedad y es habitual encontrar en cualquiera de nosotros, estamos hablando de polimorfismo. Pero si esa variación que se dio es baja en una población y genera una enfermedad, sería mutación. Es la forma más sencilla que yo quiero que ustedes recuerden la diferencia. Porque en ambos sentidos hay variación. Porque polimorfismo, ¿qué significa? ¿Diferente qué? Cambios, diferentes formas. Y por ende, en este caso, las formas serían en las bases nitrogenadas o en los nucleótidos. Pero, profesor, una mutación me han explicado que también es una variación. Claro, es una variación que se da menos en la población y que lamentablemente tiene un efecto patológico. ¿Ya? Porque, ojo, estamos viendo desde el punto de vista de ciencias médicas. Si habláramos en ciencias biológicas, la mutación no siempre es mala. Al contrario.
contrario, la mutación ha hecho que seamos nosotros diferentes, si no todos seríamos iguales. Pero vamos a enfocarnos en ciencias de la salud. ¿Ok? ¿Queda claro este aspecto, chicos? Muy bien. Entonces, pregunto, si yo varío la secuencia nucleotídica en el ADN, ¿variará las secuencias correspondientes tanto a transcripción y traducción? Claro. Y no al mismo tiempo. ¿Por qué claro y no al mismo tiempo? Porque si tú varías la secuencia nucleotídica del ADN, sí, la secuencia en el ARN puede cambiar, de hecho, ¿no? Pero no necesariamente va a cambiar acá. ¿Por qué no necesariamente va a cambiar ahí? Dime, ya escuché lo de la diusa. De los tripletes, ¿no? Los codones, exacto. Recordemos que existen 64 codones, de los cuales 3 son de stop, ¿se acuerdan? Uno es el inicio y bueno, todos los demás para los aminoácidos, conocemos, ¿no? ¿Cuál es el primer aminoácido siempre? Metionina, muy bien. Entonces, ¿puede haber un cambio? Sí, pero al final no tuvo ni impacto. Entonces, esa mutación pudo haber sido silenciosa. Y si esta mutación silenciosa comienza a crecer en la población después de muchos años, puede llegar a ser un polimorfismo inclusive. Ya, eso ya lo van a ver en teoría más adelante. ¿Y esto por qué me interesa, profesor? Porque la práctica va a hablar justamente de cómo estudiar base de datos y polimorfismo, ¿no? Entonces, ¿qué base de datos ustedes conocen? Ajá, ¿qué más? También. Otro. Estoy siendo irónico, ¿no? Ya, ya pues chicos, vamos, habla. Que el otro no se hablaba más, ustedes están. Ellos dos nomás están hablando. Por ahí el tercero. Vamos, ¿qué más? Se equivocan, chicos. No estoy evaluándolos ahorita. El NSBI. ¿Ah? El NSBI. El NSBI. Otro. El BLAS. El BLAS no es una base de datos en sí. Es parte del NCBI. Pero ojo, cuando yo digo base de datos, ustedes están pensando solamente en ADN, pero la base de datos es más amplia. Base de datos académicos, por ejemplo, base de datos de códigos, base de datos de software, base de datos de anatomía, y sí, base de datos de mucha información. Entonces, una base de datos que contiene información organizada con una finalidad. Para nuestro curso, la finalidad, por ahí lo mencionaban atrás, es obviamente el tema genético. Y ahí es donde tenemos que ver que nosotros vamos a ver diferencias, ¿no? Justamente entre la parte fenotípica y la parte genotípica. Por ejemplo, ADN, RNA y proteínas. ¿Cuál de ellos tres es el fenotipo? ¿O ninguno? Muy bien, la proteína. ¿Por qué la proteína, profesor? Porque acabamos de poner acá gen, pues genotipo. ¿Y cómo se va a expresar esto? Acá. Si lo quieren, ponemos acá, genotipo. De acá más. Entonces, de esa manera yo tengo que entender lo que va a pasar. Profesor, pero el fenotipo no era el color de piel, el cabello, sí, claro, y se ha hecho muchas veces de proteínas. ¿Qué vemos en la parte inferior? Bueno, ya no inferior, en la parte superior. Tenemos síndrome de Down y tenemos el síndrome de Patau. Ambos son enfermedades cromosómicas por un cromosoma de más. Pero, ¿cómo son los fenotipos? Son muy diferentes, justamente, ¿no? Entonces hay una variación que vamos a ver de enfermedades basadas en el tema cromosómico. Down, cromosoma 21, y en el caso de Patau es el cromosoma 18, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera, a nivel macro, podemos ahora ir adentrándonos en el tema. Miren acá, ¿qué está pasando en esta imagen? Yo estoy teniendo acá lo que se denomina un polimorfismo de un único nucleótido, ¿no? En castellano. ¿Y eso por qué es importante, profesor? Por lo que sus compañeras adelante nos dijeron. Si yo tengo, por ejemplo, un codón 1, codón 2, codón 3, entonces yo ya sé que va a haber un aminoácido 1, un aminoácido 2 y un aminoácido 3. Y este codón, obviamente,
va a tener 3 bases, 3 nucleótidos en cada uno. Entonces, uno está pensando que si yo hago una mutación acá, esta mutación podría generar un codón que expresa al final el mismo aminoácido. Entonces, ¿eso sería una enfermedad o no? No, porque está expresando lo mismo. Recordemos que siempre iniciamos estudiando lo normal. Y en lo normal vamos a ver que eran esta secuencia de nucleótidos. Ahora viene la mutación puntual, pero cuando lo expresa, ¿algún día este individuo se enterará que tuvo esa mutación puntual en su genoma? Never. Probablemente nosotros tengamos esto y ni cuenta. Profesor, soy un mutante, pues sí, lo eres. Y cuando tú tengas tus hijos, y tus hijos de tus hijos, y tus hijos empiecen a heredarlo en la población peruana, llegará a ser un polimorfismo. Y por eso cuando ustedes escuchen variantes, ¿se acuerdan de las variantes del COVID? No sé cuántas veces llegamos a tener, ¿se acuerdan? Que la vacuna, que antivacuna, que la otra vacuna, que Dios te va a cuidar, tantas cosas nos dijeron. Pero la variación puede ser patogénica o no patogénica. ¿Sí o no? Pero ¿saben cuál es el problema? Cuando ustedes estudian más a fondo este tema, hay variantes que no tenemos la menor idea de qué significan. Porque los estudios no demuestran si son patológicas o son sanas. No nos explican. Ese es un problema muy grande. Y además aún, si yo les explico más, inclusive existe las variantes probablemente patológicas, que no es lo mismo una variante patológica. ¿Qué quiere decir eso? Que parece que está relacionado a la patología, pero que hay cierta duda. Y viceversa, la variante probablemente sana, pero no necesariamente. Eso son más, ya es adentrarnos en este mundo, pero para que vean que se vuelve más complejo. Así que vamos a aprender el día de hoy, utilizar las bases de datos que sus compañeros mencionaban atrás, comenzando con el NCBI, que tiene como finalidad albergar la información de todo el mundo. Hace unos 20 años atrás, sí, más o menos, cuando yo estudiaba biología, solamente habían 3, el europeo, el japonés y el americano. Y para variar estaban peleados. Pero al final, la lógica de la ciencia siempre tiene que primar. ¿Por qué nos vamos a pelear si todos buscamos lo mismo? Sigue existiendo el consorcio europeo, sigue existiendo el consorcio japonés, pero prácticamente todos ahora están dentro del americano, que es el NCBI. Cuando decimos americano nos referimos a Estados Unidos, ¿no? Entonces al final casi todo el mundo investiga utilizando el NCBI. Los otros consorcios también tienen sus propios software, pero al final todos se han unido en uno solo, porque eso es lo que la ciencia busca. Entonces nuestra primera actividad del día de hoy, que van a trabajar por grupos, pueden tomar pantallazos, pueden seguir la guía, pueden grabar como su compañera está haciendo, no hay ningún problema. Todos entramos ¿dónde? Al NCBI. Todos vamos a entrar a esta plataforma que es propia del gobierno de los Estados Unidos. No sé qué pasamos más ahí, aquí vamos a poner acá. Ahí va. Ya está, listo. Entonces, eso es lo que nos pide que entremos en primer lugar en esta actividad 1 de la guía de prácticas, ¿no? Parece medio extraño, ¿no? Profesor, acá yo digo subo archivos, bajo archivos, intercambio, sí, o sea, se pueden hacer varias cosas que todavía no vamos a hablar hoy día. Vamos a ver primero, la guía nos pide ver esta parte. Mientras yo voy explicando, ustedes van explorando, ¿no? Por ejemplo, si mi tema es necesario ahondar en la expresión de un gen, o sea, la expresión, ya está, el gen y su expresión. Pero si yo solamente quiero saber todo acerca del ADN, no me quiero ir hasta proteínas, solamente las cosas del ADN, me quedo acá. ADN va con la mano con ARN. Ahora, recuerden algo importante, el NCBI tiene genomas de todos los, o todas las especies que se han estudiado hasta ahora. O sea, no es exclusivo del ser humano. No, por si acaso. Acá tú puedes investigar desde el ser humano, un chimpancé, un gato, un perro, cualquier animal que se te ocurra, una planta, un insecto, cualquier cosa. Ojo, por si acaso. Pero nos vamos a enfocar en humanos. Entonces, si yo quiero saber más, por ejemplo, de dónde se encuentra localizado, cómo es ese mapa genómico, acá está.
Pero asumo que ustedes como médicos ya hay algo que les llamó la atención, ¿no? Genética y medicina, donde vamos a buscar información de cómo se relacionan con nuestra carrera. Sin embargo, vamos a enseñarles otras plataformas que también les van a dar información para medicina. No es la única. Y personalmente considero que, si bien es cierto, es la que alberga toda la información del mundo prácticamente, igual aún en ese aspecto en particular, creo que no es la mejor todavía. Todavía les esperan otras que vamos a aprender más adelante. ¿Ya? Entonces ya ustedes han explorado, han visto que salen varias cosas diferentes, ¿no? Eso es lo que nos pide la guía en esta primera actividad. Y la segunda actividad la vamos a ver aquí, que es muy importante, donde ustedes ven que en la parte derecha dice BLAS. Entonces vamos a hacer clic todos ahí, en la tablet, en la computadora. Eliminar páginas que están abiertas por las puras. BLAS. Y bueno, unos segundos para que salga. Ok. Profesor, what is the meaning of BLAS? Basic Local Alignment Search Tool. Ya, ustedes que dominan más inglés que yo, es básicamente para poder hacer alineamiento de secuencias y comparar. Ejemplo, digamos que cada fila de ustedes es una secuencia de una especie diferente. Especie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hay un montón de especies. Y yo soy una secuencia desconocida, o que quiero conocer. Yo estoy acá. Entonces, ¿qué hace el BLAS? El BLAS me agarra a mí, analiza mi secuencia y la compara con todos ustedes. ¿Ya? ¿Mucho calor para abrir la puerta? Sí. Ya, dígame chicos, yo soy medio friolento, por eso yo cierro la puerta. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende? Me comparo con todos ustedes. Pero profesor, podría salirle humano, podría salirle chimpancé, podría salirle gato, podría salirle... Claro, porque soy una secuencia desconocida. Ahora, si tu secuencia viene de un paciente humano, obviamente ¿con qué va a estar relacionado? Con humanos. No podrías buscar otra cosa, a menos que te estén engañando la muestra, o la muestra esté contaminada. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a trabajar acá? Vamos a trabajar en primer lugar con secuencias. ¿Cuál siempre es el origen de? Hacemos clic y nos aparece esta página. Marea al inicio, como que va a cruzar mucha información. Tranquilo, vamos a explicar lo que debemos de saber para esta parte. La voy a explicar yendo de la mano con lo que la guía nos pide. Una vez que ya hemos visto esto, vamos a hacer justamente el BLAS de la hemoglobina. ¿Y cómo hacemos eso, profesor? La hemoglobina tiene dos subunidades, ¿se acuerdan? Alfa y beta. Entonces, en la guía de práctica nos explica, acá colocamos la secuencia, acá puedes poner el nombre de tu archivo el que tú quieras, ¿no? El nombre que se te antoje. Para practicar puedes poner el nombre de tu grupo. En el tercer lugar, si quieres comparar, por ejemplo, más secuencias, una o más secuencias. ¿Por qué, profesor? Si tú colocas la secuencia acá, y nada más que eso, esta secuencia es como yo. Y yo me voy a comparar con todos ustedes. Pero si yo quiero comparar mi secuencia con la secuencia de él, solamente entre nosotros dos, tengo que activar este de acá. Y decir que compare entre ellos dos nada más. ¿Eso cuándo lo haría yo? Como médico. ¿Cuándo podría comparar mi muestra desconocida con una que conozco? ¿Verdad? Fuerte, fuerte. Ok, por ejemplo, está bien, muy bien, caso de Andrea, ¿no? Paternidad, ya, paternidad, clásica, ¿no? Pero recuerden que esta es una base de datos general del mundo, o sea que no usa tu papá necesariamente. Otro ejemplo. El descubrimiento del síndrome de edad. ¿En qué? La trisomía 21. Ya, pero en trisomía 21 sí se puede hacer, pero que con cromosomas nomás se puede hacer más fácil en realidad. Algo más, a ver, otra idea, pero están por ahí. Encontrar a alguien. Ya. Lo que pasa es que cuando ustedes dicen encontrar a alguien, esta base de datos tiene información del genoma humano, del mundo, pero no tiene de todo, de lo que les decía. Entonces voy a hacer un paréntesis. En el año 2000 se terminó el proyecto Genoma Humano. Se terminó el proyecto Genoma Humano, sabíamos todo el genoma humano. Pero cometimos un error grande, que solo seleccionamos un grupo de personas para hacer este proyecto. Y no somos iguales las personas. Entonces, ¿qué se hace ahora? Se está haciendo el proyecto de los 1000 genomas. 1000 personas con variaciones diferentes según etnia y geografía para determinar cuál es nuestro genoma más diverso.
Y ahora sí, vuelvo a nuestra clase. Esta información nos ha dicho que el NCBI tiene la comparación con genomas conocidos, estandarizados y comprobados, pero que no nos puede decir la información de cada uno de nosotros. ¿Quiénes hacen eso? Que es lo que su compañera está preguntando. Países como, no me acuerdo si fue Noruega o Finlandia, pero uno de los dos hizo eso. Es decir, yo soy Noruega, ¿no? Usted es mi ciudadano, va a sacar su documento de identidad, dame tu muestra de ADN y de paso me das toda tu información y lo almacena. Entonces, el día que él comete un crimen, pues ya sabemos quién es, ¿no? Después, ¿quién hicieron eso? Estados Unidos, parte de Europa, y hay varios países que están haciendo eso. Perú no. Es decir, si yo mañana me vuelvo asesino y todo este salón es mi primer trabajo y no tienen mis muestras, no hay cámaras, no hay nada, no me van a detectar nunca, ¿no? A menos que por ahí alguien tuviera mi base de datos de mi genoma y lo puedan comparar. ¿Qué es lo que hace criminalística? ¿No? Criminalística encuentra una gota de sangre, lo compara con el sospechoso y hace el match. A tu era, pues, ¿no? ¿Cómo tu sangre va a aparecer ahí si tú dices que no ha sido? Pero en este caso es un genoma estándar para todos los seres humanos, ¿ok? Entonces, ¿cuándo lo haría yo? Un paciente viene con una enfermedad genética según todo mi estudio de heredograma, todo, y quiero saber qué tipo de, ¿dónde lo puse? ¿Qué tipo de mutación tiene? Porque, ojo, tú ya sabes que tu paciente tiene la enfermedad genética por la clínica. Ahí ustedes van a ser los expertos. Pero ¿qué tipo de mutación tiene? Eso no lo puedes sacar preguntándole al paciente. Y tienes que mandarlo ¿a dónde? A secuenciar, a analizar. Profesor, pero a mí no me interesa. Yo como médico solo quiero saber la patología para medicarlo o no medicarlo. Ahí estás perdiendo información. ¿Qué tal si esa mutación de tu paciente es una mutación nueva o propia del Perú, no reportada previamente en el mundo? Profesor, ¿quiere decir que las mutaciones de las enfermedades del mundo se reportan en el NCBI? Claro que sí, también se reportan. Y tienes tu código de haber colocado una secuencia nueva. Eso, todos los que hicieron COVID están ahí, por eso. Todos los que generaron genomas de COVID están todos metidos en el NCBI. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende? ¿O hacemos un ejemplo más de cuándo se aplica esto? ¿Se entiende, por favor? ¿O hacemos otro ejemplo? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por acá? ¿Sí? ¿Atrás? ¿Esto está ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora sí, en la guía de prácticas, en la parte inferior, sale una secuencia. ¿Ya? Vamos a mostrarla acá. Esta secuencia que ustedes ven aquí, chicos, ¿ya? Solo la secuencia vamos a copiarla, ¿ya? Toda la secuencia lo seleccionamos y lo copiamos con cuidado y lo colocamos en el NCBI. Copiamos, control C. Acá me falta copiar la segunda parte porque estaba más abajito. Y la segunda. Y la segunda parte. Listo, ya copié todo. En algunos casos van a ver que pasa esto, ¿no? Como si hubiese saltado. Esto es porque está en PDF. Hay un truco para evitar eso y se hace en blog de notas. No lo vamos a hacer por temas de tiempo. Entonces lo que puedes hacer si te da miedo que algo pase es hacer esto, ¿no? Borrar esos espacios. Pero si no, también lo puedes mandar a secuenciar. O perdón, a analizar así no. Muy bien, una vez que han colocado su secuencia, van a hacer justamente clic donde dice BLAST. Ojo, todo lo demás queda igualito. Aquí sí lo puedo cambiar, ¿no? Yo puedo poner, por ejemplo, ustedes son genética 4X, ¿no? 4X. Un ejemplo, ustedes pueden poner lo que quieran. Todo lo demás lo dejamos igual, no voy a comparar las secuencias, solamente voy a poner una. ¿Por qué, profesor, dejamos esto aquí? Porque acá te dice lo siguiente, vamos a las secuencias, vamos a analizarlas, que tengan la más alta probabilidad de ser similares, ¿ok? Y ahora sí, le damos BLAST. Esperemos que salga como en la mañana al toque, si no hay que esperar unos segundos. Me avisan si alguien se detuvo, se perdió o no le sale, ¿ya? Porque no puedo avanzar si alguien se pierde. ¿Todos vamos bien? Por acá, ¿ves? Sí. Allá. Pero no sé. Hace estoy acá. Lo mismo es ya. Entramos a hablar. Aquí. Ya.
Bajamos. Ya, muy bien. A ver, obviamente todos sabemos que nosotros somos Homo sapiens, ¿no? Homo sapiens. Ajá, ¿quién es Pampaniscus? ¿Quién me pone en Google o en Edge Pampaniscus y me dice quién es? ¿Será un simio, un chimpancé, un orangután, el ex? A ver, autoriza la página. Ya, ¿y quién salió? ¿Qué animalito era? Un primate. ¿Cuál de todos salió por haber? Bueno, acá, cualquier nombre. Ya está, ahí está la cara. Algo habrá pasado. Ya está. Entonces, por eso hay especies de animales que están muy relacionadas con el ser humano. Por algo somos de ese grupo, justamente. Hace mucho tiempo atrás tuvimos un antepasado en común, ¿no? Profesor, muy bien. Normalmente, en el 99.9% de los casos, el primero que te sale es la respuesta. ¿Por qué digo en el 99.9%? Porque hay algunas excepciones a esa regla. Ya. Ya. Sí, nada más. Ya está. Espera unos segundos. ¿Ya? Entonces, normalmente va a pasar eso. Pero, profesor, ¿cómo puedo descartar por si acaso? Muy bien. La guía de prácticas te da dos consejos útiles. Consejo número uno es que el valor evalue sea 0 y el de identidad sea de 100%. Entonces, vamos. Uy, profesor, pero todos tienen el valor evalue 0, ¿no? Todos tienen 0. Pues todos tienen 0. Pero habían dos condiciones mínimas. Ese 100%. Uy, profesor, pero acá tengo ahora dos posibilidades. ¿Con cuál de las dos me voy a quedar, profesor? Y entonces para eso tenemos que conocer un poco acerca de la posible enfermedad, el posible gen que estamos estudiando. Y también conocer un poco acerca de las terminologías que se colocan en el NCBI. Por ejemplo, comparen. Lo mismo, acá hay cierta diferencia. Lo mismo y acá hay otra gran diferencia. ¿Qué significa cDNA? Y todavía dice clon. ¿Clon qué significa? Ya, que he clonado esa secuencia. Perfecto, muy bien. Si yo cloné una secuencia de ADN, lo he hecho en el laboratorio. No quiere decir que no exista, simplemente que yo lo he clonado en el laboratorio y lo he manejado en el laboratorio. Y este de aquí vino sí o sí de un ser humano. Entonces por eso les digo que normalmente es el primero el que va a hacer la opción y ese es el que vamos a seleccionar. ¿Queda claro hasta acá? ¿Sí? Ya. Si me han entendido, van a hacer ahora solos cada grupo con la siguiente secuencia, porque había otras secuencias. Ya, ahora anda con la segunda secuencia, ustedes solitos. Y me dicen si les sale algo, sale error, no salió, no cargó. Pónganle un nombre al archivo, porque lo pueden también grabar para sus prácticas ya asincrónicas, ¿no? Bien. No, el otro, porque el clon es antes. Sí, y acá ponle un nombre para que veas cómo sale el archivo. Si hay problemas con el NCBI puede ser porque todos están entrando al mismo tiempo, ¿no? Si les sale algún tipo de error, me avisan, ¿ya? Ahí está. No es lo mismo, fíjense. Compara. A ver. Ya no, es el segundo. Hazlo con el segundo. A ver, por acá creo que vi un error por acá. Está saliendo de error acá, mira. A ver, creo que tú has entrado otro. Haz clic acá donde dice entra en plan de nuevo. Y ya. Sí, porque ese es.
¿Ya? ¿Le salió 0 y 100%? Sí. Ya, pero estás explicando el primero, con la segunda secuencia. Ya, por acá me dijeron, ¿sí? ¿Salió? 0 y 100%. Muy bien. ¿Y cuál es el nombre de ese ADN? El I-value tiene que salir 0 y estar identificado. Sí, en ese caso es el primerito, no hay duda. Muy bien. Bueno, si quieres puedes entrar y puedes buscar. Después te voy a explicar. Muchos me preguntan, profesor, ¿y ya qué acabó? Bueno, ojo, recuerden que era una secuencia desconocida que tú quieres saber cuál es y te está diciendo cuál es. Pero profesor, yo quiero más. Haces clic ahí y mira qué te sale acá. Te sale justamente la secuencia que has analizado versus la secuencia que te dice que es la mejor. ¡Oh, qué sorpresa! El match es del 100%. Los 577 nucleótidos que estoy analizando encajan perfectamente con este dato. ¿Se dan cuenta? Esto es un extra porque no es parte de la guía, si se han dado cuenta. Pero pueden ver también ustedes. Profesor, ¿y qué significa GAPS? GAPS significa que, por ejemplo, aquí es CAT y aquí era CCG, digamos. Entonces no es un match completo, se genera un gap, un hueco o espacio. Acá no hay ninguno. ¿Por qué? Porque es perfecto. Es lo mejor que te puede pasar en un análisis molecular. Que sea lo que tú quieres y que no haya ninguno. Porque si existen gaps o la identidad es menor a 100%, queda la duda si al final va a ser o no la secuencia. ¿Y por qué, profesor, queda la duda? Retrocedamos un ratito. Ay, no, se borró, ¿verdad? Cero. Ya. Porque si yo tengo valores menos de 100%, como acá por ejemplo, ustedes dirán, profesor, pero es solamente 99.83% de diferencia, o sea, perdón, de similitud, es casi lo mismo, no es casi lo mismo. Acá vemos que esto se creó de una variante clonada también, entonces no es exactamente lo mismo. Esas pequeñas diferencias pueden tener un impacto farmacológico, genómico, patológico, depende, entonces no es justamente lo que yo imaginé. ¿Alguien tuvo problemas para usar la segunda secuencia? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, con placer, nos vamos a la actividad 3. En la actividad 3 vamos a entrar ahora a una segunda página que se denomina espacio. ¿Ya? El link está acá en la guía de prácticas, o escriben EXPA que se quiera, ¿no? Y les tiene que salir todo esto, ¿ya? Les tiene que salir todo. Es más chiquito, profe, sí, es más chiquito. El ESPACI va a hacernos el trabajo que se denomina traducción. Entonces, ustedes saben que la traducción puede venir desde aquí o desde aquí. ¿Por qué desde aquí, profesor? Porque acá pasa para acá y acá pasa para acá, ¿no? El NCBI que ustedes han analizado ahorita, ¿ha sido ADN o RN? ADN. Entonces vamos a trabajar con la misma secuencia de ADN. Entonces elijan la primera secuencia y la vamos a pegar acá. Solo péguenla, por favor, no hagan todavía nada más. Péguenla. Quiero ver si se quedó completo. Yo copié la mitad. ¿Tenemos la misma secuencia No, de la 1. De la 1. La primera. La globina A1. Me faltó copiar. Listo, gracias. Muy bien, una vez hecho esto, chicos, como dice aquí en la guía de prácticas, solo tienes que saber pegar y colocar translate. Pero antes de colocar translate, les ha llamado la curiosidad que acá dice estándar. Haz clic donde dice estándar. ¿Qué secuencia? La primera. La primera. ¿La globina? La globina A, A1, sí. Entonces, cuando ustedes ponen estándar, ¿qué les aparece? Miren, tiene para analizar, por ejemplo, ADN mitocondrial
de vertebrados, como nosotros, de las levaduras, tenemos de protozoarios, invertebrados y así sucesivamente. Como estamos trabajando seres humanos, obviamente no vamos a poner ninguno de ellos y lo dejamos en estándar. Ahora ya saben por qué está en estándar, no lo vayan a cambiar en el examen, ¿ya? Esto de acá siempre tiene que estar en estándar y por default está en estándar. Ahora sí, translate. Haz tu trabajo. Es así. Creo que ya está. A ver. Ahí está. Ya, todos tienen que haber llegado a eso. Por favor, si alguien no llegó, me avisa ahí atrás. ¿Todo bien? Sí, sí, voy. Claro, díganme nomás. Nadie puede irse con dudas. Cuéntame. Ah, ya, despacito. Ya, lo mejor es poner siempre despacito. Ese día es mejor. ¿Puedes ayudar a tu compañero? ¿Tienes la guía de prácticas abiertas? Ella ayuda. Ya. Muy bien, entonces, ahora sí, todos por acá, ya. A ver, chicos, ¿cuántas secuencias les ha salido? En total. ¿Cuántas? Cuéntenme. 6. 6, muy bien. ¿Cómo vamos a elegir cuál de las 6 es la ganadora? La que no tiene errores. La que no tiene errores. Ok, podría ser, sí. Ok, está bien. Pero veamos algo interesante. Dice 5', 3' y los de abajo dicen 3', 5'. ¿Qué significaba esto en ADN? De que siempre se es 5 primas. La dirección, ¿no? La dirección del ADN. Muy bien. Entonces, el ESPACI te da un dato importantísimo aquí. ¿Qué dice en la parte superior? Open Reading Frames son, en este caso, marcados de color rojo. ¿Qué significaba Open Reading Frames? Y seguro se van a acordar cuando hagan las abreviaturas. Biología celular. ¿Recuerdan qué significaba el ORF? Biología celular, hace años atrás. Es donde se inicia la lectura del gen. Es el inicio. Es como decir, acá está el ORF y a partir de acá tú lees el gen. Sea 5' o sea 3', donde está el ORF, manda. Entonces, el espacio obviamente te da opciones porque te dice, puede ser que el ORF está en 5', 3' o de 3' a 5'. Pero como te dice que está sombreado de color rojo, bien notorio, entonces, ¿cuántos de color rojo tenemos? 3. Entonces los otros 3 se descartan automáticamente, porque no tienen inicio de lectura. No tienen. Chao, y bueno. Ahora, de los 3 que me quedan, ¿cuál era el aminoácido que iniciaba todo? Metionina. Vamos a analizar. Metionina y metionina. Ya, metionina también. Ahora, de los 3 que nos quedan, ¿cuál o cuáles descartarían? Y díganme por qué. ¿Por qué? Exacto. ¿Y cómo sabías eso? Porque sabes que la hemoglobina es una proteína pues grande. Entonces, lo que su compañera ha dicho, escuchen bien atrás, es importante. Yo tengo que saber un poco de la teoría. Si ya el NCBI me dijo qué gen es, yo busco un poco de la proteína y la proteína no es nada pequeña que digamos. Entonces, esto es un pedacito de proteína, esto ni siquiera es una proteína, es un péptido nada más. Chao, descartado. Y así como descarto a él, descarto a él. Ese es un poco más largo, ¿ok? Ese también está un poquito más largo, pero al haber descartado a ellos dos dentro de esta secuencia, todas las secuencias se van. Y solo me quedarían estas dos opciones. Ahora, ¿por qué tomamos la primera? Su compañera muy bien lo dijo. Porque es una proteína grande. Entonces, un fragmento tan pequeño de aminoácidos en la vida sería una subunidad de la hemoglobina. Conocimiento teórico. Chao. Pero ahora estamos en esta secuencia.
Y yo veo acá metionina, pero acá también veo metionina. ¿Cuál de las dos secuencias vamos a utilizar? Una vez más aplicamos el conocimiento teórico, que es el mayor. Pero para eso tienes que saber la teoría. Si fuera otro gen, otra proteína, y una proteína pequeña, con un polipéptido prácticamente, ya elegiríamos una más pequeña tal vez. Por eso es que es importante la teoría aplicada ahora a algo práctico, ¿ya? Muy bien, entonces, la secuencia no es desde aquí, chicos, ¿ah? No vayan a poner en el examen que la secuencia inicia acá, porque ahí sí ya fallaron. ¿Se inicia dónde? Acá, por favor, no se olviden de eso. Y no vayan a decir, ah ya, esta es la parte 1 de la proteína y esta es la parte 2, ya también está mal. ¿Por qué? Porque esto es otro péptido que no tiene nada que ver con lo que yo quiero. Además acá hay esto. ¿Qué significa esto? Muy bien, dilo fuerte. Esto. Entonces ya pues ya el otro no interesa. Pues. Hasta ahí nomás debió haber sido la proteína que yo quería saber. ¿Queda claro, chicos? Ya, recapitulamos. Entonces, primero hicimos con nucleótidos. Ese nucleótido desconocido lo comparo con una base de datos del NCBI. Me dice el nombre de ese gen. Ahora, ese gen yo quiero saber cómo se expresa, la parte fenotípica. Lo pongo en el EXPASI. Y el EXPASI lo transforma ahora en aminoácidos. Ahí nos estamos quedando, ¿ok? ¿Por qué hago esta recapitulación? Porque ahora ustedes lo van a hacer solos, pero con la otra secuencia. Vamos, hagan en el EXPASI con la otra secuencia. Cada grupo. No practican, no se van a acordar, no se acuerdan, van a jalar. ¿En el NCBI? ¿El número del gen? No, el nombre. Ah, ese es su unidad beta de la hemoglobina. Ese es el nombre. Es primerito. O sea, ese es el nombre completo. Eso, bueno, depende del problema. No te puedo decir, dime el nombre de la secuencia problema. Esa secuencia problema tú la comparas en el NCBI y el primero que te sale, cumpliendo siempre que salga 0 y 100%, esta es la secuencia. Y no, puede ser el nombre completo. Ajá, ahí por ejemplo tienes una buena observación que lo voy a decir con este ejemplo. ¿Esto cuenta como 12? Ajá. No son verificados. No, acá está seguido, sino que por espacio lo ponen abajo. Ya, ok, vamos a ver por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? La mayoría de personas me están diciendo que hay dos opciones en esta pregunta. Ya, algo que no les había dicho y su compañero me da la observación muy interesante. Profesor, pero la metionina siempre inicia. Si yo la vuelvo a encontrar dentro de la secuencia, ¿esto está bien? Y la respuesta es sí, está bien. La metionina puede estar en otra parte de la proteína, pero siempre es la primera. Eso no puede ayudar. Una pregunta trampa que hicimos alguna vez, y ya no lo hacemos porque no se quejaron, es ponerles una secuencia donde no empezaba la metionina. Y cuando dijimos, diga usted cuál es el nucleótido de inicio, pusieron el nucleótido de este, por ejemplo. Ese es aminoácido, ¿sí o no? Pero tiene su propio nucleótido. ¿Cómo lo sé? Vas a la tablita de código genético y lo sacas al toque. Y todos nos ponían eso. Y se habían olvidado que la que tenían que poner era la metionina. O sea, ni siquiera por tabla periódica, por tabla de código genético, porque saben que este es AUG, de cajón, AUG en ARN. Y ahí cayó pues, medio salón, cayó con esa pregunta. Y se quejaron, pues una puta trampa. Pero no es trampa, sino es conceptual. Tu concepto es que inicia siempre con metionina. ¿Y cómo lo demostramos? Estamos viendo acá un montón de aminoácidos, pero solo me interesa donde inicia la metionina. Ahora, les ha salido dos posibles opciones en la segunda secuencia. ¿No se han dado que casualidad que uno es 5' y el otro inicia con 3'? Ya. Para los que entraron tarde. No hay informes de laboratorio como tal, no hay informes de práctica, pero va a haber una pregunta de cuestionario la próxima semana de investigación donde va a abarcar los dos temas. Y les comentaba yo que dentro de este formato era carátula, desarrollar la pregunta de investigación, discusión y referencias biográficas. APA o Vancouver, pero me indican cuál para yo verificar.
ese dato que ustedes tienen ahora lo van a guardar para la discusión de esa actividad. Ustedes me van a discutir cuál sería la respuesta y por qué. Y obviamente, como tú quieres sacar más nota que tu compañero, no le vas a dar la respuesta al otro grupo. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Entonces ya saben. Después, eso me quise presente en la tarea, ya acabo de explicar. Me están grabando 1, 2, 3, 4 por ahí. Dime. Que me digas cuál de las dos es la respuesta. Cuando yo debería la próxima. Ah, en carátula, la pregunta de investigación. Bueno, voy a decir la pregunta de investigación, discusión y ya, antes de seguir avanzando, creo que mejor elegimos de una vez delegado, delegada. ¿Quién quiere ser delegado, delegada del curso? Tenemos acá una candidata, 2 candidatas. Ya está. Muy bien, chicas, por favor, pónganse al frente y preséntense, hagan su mejor speech y sus compañeros van a votar. Vamos a iniciar con las elecciones matinales. Vamos a esperar un momentito que se nos queda. Ya, entonces, por favor, solo escuchen las propuestas de sus dos compañeras, ¿no? Van a proponer, por ejemplo, titulación en 2 años, no sé. ¿Ya? Y votamos al final por mano alzada. Todos somos compañeros, acá nadie pierde, nada gana, estamos haciendo un aprendizaje de elección.